A ver, estoy intentando compartir mi pantalla. Está ahí. ¿Veis ya mi pantalla? ¿Sí? Vale. Vamos a ver, Anabel, cuando te pones este enunciado, aunque aquí a ti no te lo están indicando, cuando tú ves esta línea curva de aquí, tú ves que esta línea tiene un enlace suave con la siguiente. Espera un momento, que permita a Moisés. Vale. Decía que tú ves que esa línea curva tiene un enlace suave, es decir, aquí no hay vértices con la siguiente línea recta, y lo mismo pasa aquí abajo, ¿vale? Entonces, aquí a ti te están marcando el punto donde está el centro del arco, no te están marcando este punto de tangencia. En mi opinión deberían. De hecho, una de las cosas que os iba a comentar es que cuando vosotros dibujéis el corte al cuarto de esta figura, o mejor dicho, la parte visible, el alzado exterior de este corte al cuarto, yo desde este punto aquí haría una línea de traza y punto así y así en vertical, ¿vale? Entonces, aquí no hay este enlace de esta curva se produce de manera suave con la siguiente, no hay ningún pico ni ninguna arista, ningún vértice, con lo cual tiene que ser una tangencia, es decir, tiene que ser un cuarto de circunferencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Vale. hoy quería que viéramos algún ejemplo más de estos de corte al cuarto. Por ejemplo, en este de aquí. Este es un ejercicio este lo vamos a ver, luego si queréis probáis vosotros a hacerlo porque considero que es fácil. Vamos a hacer un ejercicio después, este todavía no. Este, por ejemplo, es un corte al cuarto que apareció en septiembre del año pasado, en septiembre del 2019. Dice, como en casi siempre os va a poner, dice completar la representación de la figura que corresponde a una figura doblemente simétrica con un corte a un cuarto, añadiendo sin seccionar la parte que falta a la izquierda. Aquí os pide que completéis esta figura de aquí arriba. La figura de abajo no os piden que la completéis porque lo que os están diciendo es que como tiene un doble plano de simetría, pues os dan simplemente dibujada la mitad y la otra mitad la tenéis que suponer vosotros, ¿vale? Entonces, como siempre en los cortes al cuarto, lo primero que tenéis que hacer es hacer la simetría del contorno de fuera de la figura, ¿vale? Acordaos que no se hacen líneas ocultas. Y entonces, una vez que yo haya hecho esta simetría, voy a ver si puedo dibujarla más o menos. Tenéis que pensar cuántas aristas horizontales tengo que hacer de ese contorno hasta el eje que me divide el corte al cuarto, que me divide la parte exterior y la parte interior. En este caso, una vez que haya hecho esta simetría, ahora intentaré hacerla. ¿Cuántas aristas horizontales vais a hacer dentro de ese contorno? Venga, pensarlo. Aristas horizontales solo. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Se atreve alguien a decirlo o qué? ¿Cuántas? Es fácil, yo creo, ¿eh? Más sencillo que el anterior. 3. Hay 3, ¿vale? Habrá una... A ver, si esto se estaba abriendo... Venga, hombre, vamos. Madre mía, estamos apañados. A ver, un momento, por favor. Ahora. Vale. Vamos a ver. Decía, lo primero que tenemos que hacer es el contorno, ¿vale? El contorno, ya os he dicho a varios de vosotros que tenéis que hacerlo, bueno, es una simetría, ¿vale? Yo aquí la estoy haciendo ahí un poco mal, un poco bastante, pero bueno. Entonces,
tenéis que intentar evitar dibujar ningún tipo de línea sobre esta zona de aquí. Algunos ya os lo he explicado, os lo he intentado explicar un poco más detenidamente por qué. La normativa dice que en una superficie que esté seccionada, en este caso me estoy refiriendo a esta superficie de aquí, aquí, todo eso que está rayado y en todo esto de aquí abajo, ahí no puede aparecer ninguna línea que no sea la de rayado, ninguna línea de referencia, ninguna línea de cota, ninguna línea de ningún tipo. Con lo cual, lo más fácil es que os quedéis con la idea de que en lo que haya a un lado del eje, en lo que ordena vosotros seccionado, que normalmente va a ser así, vosotros no podéis dibujar nada y todo lo tenéis que dibujar al otro lado. Hacéis las simetrías como perpendiculares al eje y ya está. Y entonces, como alguien ha dicho antes por aquí, por ahí, pues en este caso lo que vais a tener son 3 líneas horizontales. Esta no sé si coincide exactamente con esa o no, pero bueno, da igual. En cualquier caso, 3 líneas horizontales, ¿vale? ¿Qué más cosas tengo que dibujar en esta parte de aquí de la izquierda? Si es que tengo que dibujar alguna más. A lo mejor el cilindro. ¿Qué cilindro? Es un semicírculo. Un semicírculo, muy bien. Sí. Un semicírculo que completa este semicírculo de aquí, ¿vale? En realidad aquí vamos a ver un círculo completo en el cual esto de aquí es la proyección de este cilindro de aquí abajo en la parte de atrás, en la parte que ya no está, o sea, lo que estamos viendo es el cilindro en esa parte de ahí, y esto de aquí es la parte de ese cilindro en la parte de delante, aquí abajo, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda de si hay alguna línea más, la respuesta es no, porque estas líneas de aquí, estas líneas en el otro sitio serían líneas ocultas, y en un corte al cuarto nunca se hacen líneas ocultas, jamás, ¿vale? Y por otro lado, este cilindro que hay aquí, que es un taladro, aquí también tendría que estar, pero serían también con líneas ocultas, con lo cual solamente con estas líneas la figura ya está completa. ¿Qué nos faltaría? Lo de acotar, que ya os lo dije, que lo vamos a ver la semana de después de los exámenes. Eso no va a entrar en el examen de tercera evaluación, pero lo veremos en la semana de después y así lo vemos despacio, que es una cosa muy sencilla y ya está. ¿Vale? O sea, lo que es el dibujo de esta figura es esto, ya está, nada más. ¿Vale? Cosas importantes que vimos el otro día del corte al cuarto. Acordaos que el corte al cuarto es el único corte que no se indica. No se indica, ¿vale? No hay que dibujarlo aquí abajo con la línea de traza y punto y un trazo gordo y las flechas que os decía y las letras y todo eso. Eso no hay que hacerlo en el corte al cuarto, solamente en el corte al cuarto, ¿vale? Y nada más. En este caso, pues eso ya estaría completo, ¿vale? Vale, vamos a ver algún otro ejemplo. Esto lo voy a cerrar. Vale, en este lo que os decía antes es eso. Cuando hagáis la simetría, intentar que... A ver, voy a intentar a ver si lo puedo dibujar aquí más o menos rápidamente. Cuando aquí hacemos esta simetría... Decía, aquí solamente vamos a tener como aristas esta de aquí, esta de aquí, esta de ahí y esta. Esa creo que sí que coincide con esa de ahí. Entonces, lo que os decía es, aunque en el modelo que os han dado a vosotros, en el dibujo que os han dado a vosotros no está, yo sí que aquí dibujaría una línea de traza y punto, así, marcando el cuarto del círculo. Así. Además, al marcar esta línea de traza y punto, aquí estáis marcando ya el punto de tangencia. Acordaos que los puntos de tangencia siempre tenéis que marcarlos, ¿vale? Y aquí igual, os han dibujado el centro, pues marcáis vosotros ahí una línea de traza y punto, y aquí también, y así ya de paso marcáis el punto de tangencia, y aquí ya se ve claro que a partir de aquí esta línea es una línea recta, así. Cosas también importantes, que se quede claro que aquí no hay nada dibujado, que
esto de aquí no es una arista, que es una tangencia. Igual que se quede claro que aquí no hay nada dibujado. Si hacéis alguna línea de referencia o lo que sea para hacer este punto de aquí, a partir de este punto supongo que haréis una perpendicular, llevaréis esta distancia al otro lado y entonces ya tenéis el centro. Bueno, pues esa línea de ahí, que se quede bien claro que ahí no hay arista. O sea, si puede ser que no haya nada. Y si hay algo dibujado, que se diferencie claramente de lo que son aristas, que sí que realmente son aristas vistas. ¿Vale? Eso son cuestiones de dibujo para que el ejercicio, pues una vez que ya lo habéis hecho y que además, si estos ejercicios yo creo que son sencillos, si lo habéis hecho bien, bueno, pues que no os puedan penalizar en ningún caso por alguna falta de exactitud. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver este que es de junio del año pasado. Otro corte al cuarto, ¿vale? En este caso os dan una figura, es un corte al cuarto. Bueno, vamos a hacer todo el ejercicio, vamos a plantearlo por lo menos sin... ¿Sí? ¿Me habéis dicho algo? Vale. A ver, en este caso, como antes, lo primero... ¿Sí? Sí. Marco, no se escucha nadie. ¿Me escucháis? Vale, os decía que este es un ejercicio que salió en junio del 2019, es un corte al cuarto también. Entonces, bueno, este es un ejercicio acotación aparte, que ya sabéis que la acotación de momento no la estamos haciendo. Es un ejercicio bastante sencillo. Como siempre, vamos a empezar por dibujar el contorno. Si queréis, os hacéis vosotros un esquema a mano y luego lo intentáis hacer si queréis. Bueno, pues hacemos la simetría del contorno, que es toda la parte de fuera. ¿De qué año? De junio del 2019. Junio del año pasado. Bueno, más o menos una cosa así. Vale, misma pregunta que antes. ¿Cuántas aristas horizontales dentro de este contorno tendría que dibujar en este caso? 4. Serían una aquí arriba, no sé si coincidiría con esa o no exactamente, otra aquí y otra aquí abajo, ¿vale? Esta, evidentemente, el ratón también va a saltos, o sea que está así, ¿vale? Entonces aquí la cuestión sería lo mismo que antes. Yo los cuartos estos de círculo los marcaría con una línea de traza y punto, ¿vale? Marcando el centro, aunque aquí a vosotros no os lo marque, y aquí igual, ¿vale? Aquí también marcaría este centro, pues una cosa así, ¿vale? Con línea de traza y punto, ¿vale? Y acordaos que todas las líneas interiores, que serían líneas ocultas, esas no hay que marcarlas, ¿vale? Entonces, a estos dibujos, realmente la parte de dibujo en estos ejercicios debe ser bastante sencilla. Vamos a ver algún ejemplo más. Vale, eso ya son los apuntes. Vale, este también me interesaba que lo viéramos. Ay, creo que lo he borrado. Creo que lo he cerrado. El modelo del año pasado. Un momento. Vale. A ver. En el modelo del año pasado hay dos ejercicios que quería que comentáramos hoy, que son este, el B4, que dice: representar las vistas diédricas que se consideren necesarias, incluyendo los cortes de la pieza dada como dibujo isométrico, sin coeficientes de reducción. Acotar la pieza para su correcta definición dimensional. Como siempre, lo de acotar nos olvidamos de ello. Mirad, cuando os dan una pieza como esta con un corte al cuarto, esto es un cuerpo de revolución con un corte al cuarto. Esto más claro no puede estar, ¿no? Vale. Cuando dicen representar las vistas diédricas que se consideren necesarias, son una vista diédrica. Solamente hay que dibujar una, que es precisamente el corte al cuarto. Ni siquiera hace falta la planta, porque al ser un cuerpo de revolución,
la vista, o sea, con un corte al cuarto queda perfectamente definida. Y entonces lo que tenéis que hacer es dibujar exactamente lo que veis. Es decir, dibujar este corte al cuarto tal cual os lo han dado representado, o bien desde aquí, en este caso estaría la parte vista a mi izquierda y la parte seccionada a mi derecha, o bien desde aquí, ¿vale? Las alturas de cada uno de estos elementos las podéis ir midiendo directamente de aquí, por ejemplo. Esta sería la altura de la parte de abajo, por ejemplo, esa de ahí. Pero también la podéis medir aquí, porque os han marcado en el eje del cuerpo de revolución las alturas de cada una de las partes. Entonces sería simplemente hacer el dibujo de lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Ya está. Como además es un corte al cuarto, no habría que indicarlo, no habría que hacer nada. Por supuesto, en la parte seccionada tendréis que hacer el rayado tal cual aparece aquí, ¿vale? Pero bueno, este ejercicio yo creo que sería un ejercicio bastante sencillo. Como es sin coeficientes de reducción, es coger simplemente las medidas de todas estas partes y ya está. Por ejemplo, ¿cómo tengo que hacer para saber la distancia total que sobresale esta figura? Yo creo que podéis intentar dibujarla si queréis, es bastante sencilla. Bueno, pues tenéis dos opciones. O bien, por ejemplo, hacéis la suma de esta distancia de aquí abajo, esa distancia, más esta distancia, u otra cosa que también podéis hacer es sobre el propio dibujo que os han dado. Si yo, por ejemplo, esta línea me la prolongo hasta ahí, yo puedo coger aquí esta distancia completa, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Para hacer el dibujo. O sea que yo creo que debería ser un ejercicio más o menos sencillo, ¿vale? El otro de este año que quería que viéramos es este. Dice, representa el corte AA en su posición normalizada y acotar la figura para su correcta definición dimensional. Bueno, lo de acotar nos lo vamos a saltar. Este corte, si lo indican así, lo tenéis que dibujar en esa dirección. Esto es como un cambio de plano. No lo puedo hacer donde a mí me dé la gana o donde a mí me venga mejor. No. Si estamos cortando así y las flechas se indican hacia allá, por cierto, acordaos, fijaos cómo se dibujan las flechas de manera correcta. Vosotros las podéis hacer a mano, pero hacerlas bien, ¿vale? Pues la sección A' yo la tengo que hacer. Este punto lo tengo que llevar, este punto lo tengo que llevar así en perpendicular a la línea de sección que me han dado. ¿Dónde lo tengo que situar? Eso ya da igual, donde tú quieras. Hombre, por ejemplo, no sé si la perpendicular va a coincidir con la figura de arriba, pero o lo lleváis más adelante o lo lleváis más atrás, que no coincida, y desde luego que no se superpongan las figuras. Pero la línea de correspondencia tiene que ser siempre en esa perpendicular, ¿vale? Este es otro ejercicio también del modelo de 2019, que es muy fácil, se hace muy rápido, porque no hay que acotar, y que podéis intentar hacer. Pero yo el que quería que hiciéramos hoy es este, el modelo del 2018, que es el ejercicio B4, ¿vale? Dice, dibujar el alzado en su posición normalizada con los cortes que se consideren apropiados. Acotar según normativa. Bueno, tenéis que aquí una figura, ¿vale? Ahora la vemos un poco más detenidamente, y lo que tenéis que hacer es dibujar el alzado con este corte que os indican aquí, ¿vale? Fijaos ahí en este caso. Nosotros hemos visto que un corte se indica siempre con... A ver, ¿sí? Un corte se indica siempre con una línea de traza y punto, con un trazo grueso al principio y al final. Si es un corte quebrado como este, ¿vale? La línea de traza y punto también es una línea quebrada, y en este caso están haciendo una especie de corte al cuarto. Lo que pasa es que esto no es un cuerpo de revolución. Están haciendo una especie de corte al cuarto, porque con este corte lo que están haciendo es quitando exactamente un cuarto de la figura. ¿Lo veis o no? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Venga, pues vamos a intentar dibujar cómo quedaría este alzado. Si queréis vosotros, lo podéis hacer incluso a mano. Yo lo voy a ir haciendo con el ordenador y os voy diciendo las medidas por si las queréis ir cogiendo. Y vamos a dibujar simplemente a partir de esta planta, vamos a dibujar el alzado aquí arriba, ¿vale? Y para ayudarnos tenemos también aquí este perfil, ¿vale? Venga, voy para allá. A ver. Vale, bueno, para dibujar el alzado, a ver, lo primero, ¿dónde situamos el alzado? El alzado, yo voy a empezar por dibujar la parte de abajo,
Y la parte de abajo de esta figura, que va a ser una línea así, ¿a qué altura la sitúo? ¿Cuánto la separo de la planta? Vamos a ver. Si a vosotros aquí os han separado esta figura de esta una distancia determinada, vosotros deberíais separarla igual hacia arriba. Es decir, yo la pondría aquí. Ahí arriba. ¿Parece que está muy separada? Bueno, pues da igual. Si acaso luego viera que no me cabe por altura, eso lo voy a comprobar ahora mismo, pues la podría dibujar más abajo. En este caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido, como os decía antes, a ver, un momento, que me deje borrar. Lo que he hecho ha sido decir que esta distancia desde aquí hasta aquí es la misma que esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y entonces yo ahora voy a comprobar si la distancia, la altura total, que es esta de aquí, en el perfil estoy viendo la distancia, la altura, esta distancia, si yo la traslado aquí, esa va a ser la altura total de la figura. Si me queda bien, si se me echa muy encima del texto o qué pasa. Bueno, pues en este caso voy a ver que se me echa encima del texto. Bueno, pues en este caso esta figura vosotros sí que podríais bajarla un poco y entonces el alzado pues lo haríamos, pues, por ejemplo, como una cosa así, ¿vale? A partir de aquí, venga, ya empiezo con el dibujo una vez que ya lo he situado y he visto ya dónde lo voy a hacer. Voy a bajarlo un poquito más. Venga, lo hacemos ahí, claramente separado de este. Vamos a ver cómo es esta figura. Esta figura, si os fijáis un poco, es una base que es como una especie de rectángulo con los bordes redondeados. La veis aquí, la base. Y en medio de la base hay un cilindro, básicamente, ¿no? Pues empiezo por dibujar la base. ¿Cómo voy a ver yo? Voy a empezar primero a dibujarla sin hacer la sección, sino como si estuviera haciendo el alzado de la figura y luego ya regruesaré lo que tenga que regruesar. ¿Cómo va a ser el alzado de esta base? ¿Cómo va a ser el alzado de esta base? El alzado exterior. ¿Qué? Un rectángulo. Un rectángulo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ese lado ya lo he dibujado. Y la altura del rectángulo la tengo aquí en el perfil. La altura es esta, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la altura son, bueno, vamos a ponerle 1 centímetro, por ejemplo, de altura. Y vamos a ponerle de ancho, pues por ejemplo, 7 centímetros y medio, aproximadamente, es lo que tiene. ¿Vale? Y encima de esa base dibujo el cilindro. Para dibujar el cilindro, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a dibujar el cilindro entero. Aquí vemos que el cilindro no está entero, pero voy a dibujarlo entero. ¿Cómo vamos a ver ese cilindro en proyección vertical? Como otro rectángulo, ¿vale? Un rectángulo que es desde aquí, a ver, desde ahí hasta ahí, ¿vale? Estas dos líneas las subo y ahora la altura del cilindro la tengo aquí. Tomo la altura desde la parte de arriba de la base, con lo cual la llevo ahí. Y esta especie de T va a ser la primera aproximación a la figura que yo tengo que dibujar. ¿Vale? Y ahora, una vez que tengo dibujada esta primera aproximación a la figura, voy a ir ya a irla concretando. Lo primero, esto es un corte, con lo cual, como arriba tengo un cilindro, voy a empezar por dibujarme esta línea de traza y punto, para que no se me olvide. ¿Vale? Le dibujo esta línea de traza y punto
A ver, se me ha movido esto. Y así, para después no se me olvida. Además, esta línea de trazo y punto es la que me va a marcar por dónde va la sección. A la izquierda de esta línea voy a tener el alzado y a la derecha voy a tener la parte seccionada. ¿Vale? Venga, empiezo por la parte de la izquierda, por el alzado. ¿Qué cosas me faltan dibujar en el alzado? Si ya vamos, si vamos a concretar ya directamente la figura, hemos dicho que el cilindro lo he dibujado antes entero, pero ahora el cilindro no lo puedo dibujar entero. ¿Qué tendría que hacerle al cilindro? Venga, en el alzado. El corte que tiene. El corte ese que tiene aquí. ¿Y eso cómo lo voy a ver en el alzado? Pues Yo creo que no visible. ¿Una qué, verdad? una discontinua. Una línea discontinua. Bueno, vamos a ver. Lo primero, vamos con el alzado. Vosotros entendéis que este cilindro es un cilindro al que se le ha quitado la parte más o menos intermedia, ¿vale? Entonces, la diferencia de altura del cilindro, esta diferencia de altura, una parte más alta y otra parte más baja, que es la que le hemos quitado, aquí, en la planta, lo tenemos aquí, ¿vale? Este es el contorno aparente del cilindro, donde tengo ahora mismo el cursor, no sé si lo veis. Y la parte que sube hasta arriba empieza aquí. Ahí. ¿Veis? Entonces, ahí hay una pequeña variación por la propia forma circular del cilindro, porque el contorno del cilindro se va metiendo hacia adentro. ¿Me seguís? Con lo cual, ahí exactamente. Aquí voy a tener que hacer un cambio a mitad de la altura del cilindro. Vamos a ver aquí altura. La altura a la que se produce ese cambio es esa de ahí. Esta altura. Desde aquí hasta aquí. Si yo eso lo llevo aquí, vamos a ver lo que pasa a esta altura. Lo dibujo y ahora lo comentamos. En la parte de abajo el cilindro está entero y en la parte de arriba el cilindro ya no está entero, llega solamente hasta esa línea, con lo cual, a ver, aquí me he hecho una cosa mal. Un momento. Esa es la forma en la que yo voy a ver ese cilindro desde fuera. ¿Vale? En el alzado. Esa es la forma en la que lo voy a ver. Vamos a ver. Aquí le están quitando en la parte de arriba un trocito al cilindro aquí en el contorno aparente. Y eso es el trocito que se mete hacia adentro. Algunos de vosotros habéis dicho que aquí hay una línea oculta en ese trozo, en esa sección horizontal. Es verdad, ahí hay una línea oculta, pero no la tengo que dibujar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que dibujar esa línea? Se va a ver con la sección. Porque estamos dibujando una sección. Bueno, con el- Un corte, mejor dicho, ¿vale? En un corte nunca dibujamos líneas ocultas, nunca. Con lo cual, aunque aquí efectivamente hay una línea oculta, no la tengo que dibujar porque estoy haciendo un corte y porque efectivamente esa parte la vamos a ver ahora en la otra parte, en la parte seccionada, ¿vale? Esa línea oculta de ahí yo no tendría que dibujarla. Con lo cual, aunque sabemos por interpretación de la figura que está, pues no tengo que dibujarla, ¿vale? ¿Qué más cosas tendría que dibujar en la parte del alzado? ¿Puedes repetir Sí, la en la pregunta? parte del alzado, en la parte de la izquierda, ¿qué más cosas tendría que dibujar? Si es que tenemos que dibujar alguna más, que no lo sé. un cilindro no ¿Dónde? visible. Un Ya, pero palazo. es que no es visible. No. ¿Dónde estaría ese cilindro no visible? Ana, has sido tú, ¿no? La que lo has dicho. ¿Dónde está el cilindro no visible? Visible. No, has dicho un cilindro no visible, ¿no?
Ok. Ahí, esto se está volviendo Ah, loco. sí, Un sí. momento, por favor. Vale, decía, esta línea oculta, que es la que me define cómo es el corte ese que tiene el cilindro en la parte de arriba, no tengo que dibujarla porque en la parte de la derecha ahora voy a dibujar la parte de la figura seccionada, entonces no tenemos que dibujar líneas ocultas. Os preguntaba antes que qué me faltaba por dibujar del alzado. Creo que ha sido Ana la que ha dicho que me faltaba por dibujar un cilindro que estaría oculto, que estaría no visible. Y supongo que te referías al cilindro, que es esta línea oculta que se ve aquí abajo. Vamos a terminar este ejercicio del cual habíamos hecho de momento un esquema del alzado. Hemos empezado por la parte de la izquierda, que es la parte visible desde fuera. Ya hemos visto que esta línea que ahora os dibujo aquí, esta línea no es visible, esta línea estaría dibujada a trazos. Y por tanto no tenemos que hacerla porque como vamos a hacer un corte pues no tenemos que dibujar las líneas ocultas. Hemos empezado a hablar antes de que aquí abajo tenemos un cilindro que sería también no visible. Ese cilindro está en la parte de abajo de la figura, por eso está con línea discontinua en esta planta. Y este cilindro, ¿dónde lo tenemos dibujado en el perfil? Bueno, si hacemos una línea de correspondencia desde aquí, vemos que ese cilindro corresponde con esta línea discontinua que tenéis aquí en el perfil. Se puede confundir esa línea discontinua con la línea discontinua que corresponde también con los taladros que tenemos en las esquinas o casi en las esquinas de la base. Pero veis que aquí en este caso tendríamos un taladro que cambia de anchura. Aquí también lo podemos ver, ¿vale? La parte de arriba del taladro es más estrecha que la parte de abajo, por eso tenemos esa línea discontinua ahí abajo. Entonces, en realidad la parte oculta del taladro sería solamente esta de aquí, sería la parte, la línea discontinua esta de la parte que os estoy señalando ahora con el cursor, mientras que esta línea discontinua no llega solamente hasta aquí, sino que llega a toda la anchura de la base, con lo cual aquí es donde tenemos ese cilindro discontinuo. Es decir, yo tendría que dibujar también una línea discontinua aquí hasta ahí. Esa línea discontinua es el cilindro que está en la parte de abajo de en la parte de abajo, en la base de esta figura. Pero de nuevo no tendría que dibujarla porque no tenemos que dibujar líneas ocultas. Yo ahora mismo las estoy dibujando para facilitar la comprensión de la figura. Y por último, aquí tenemos que situar una línea de trazo y punto que nos indica el eje de estos cilindros, el eje de ese taladro, ¿vale? De nuevo, este taladro, como decía antes, no tenemos que dibujarlo porque sería todo con líneas ocultas, ¿vale? Os lo voy a dibujar aquí con líneas ocultas, aunque ya os digo que vosotros no tenéis que hacerlo para facilitar su comprensión, ¿vale? Este taladro, las líneas ocultas serían así. La altura la cojo aquí. Esta es la altura de la parte de abajo del taladro, ¿vale? Veo que va a coincidir con la mitad de la altura de la figura. La puedo hacer también aquí cogiendo esa altura de la mitad de la figura. Y entonces el taladro va a ser así. Más estrecho en la parte de arriba y más ancho en la parte de abajo. Y todo esto son líneas ocultas, ¿vale? Bueno, pues esa sería la parte oculta de la figura, pero esa parte oculta no la tengo que dibujar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la sección al otro lado. Entonces, como la figura es simétrica, yo antes de empezar a borrar líneas ocultas me las voy a copiar al otro lado porque me van a hacer falta enseguida. Y ahora quito estas líneas ocultas, ¿vale? Y vemos cuáles de esas líneas ocultas ahora me van a quedar vistas en la parte seccionada, ¿vale? Empiezo por arriba.
Lo primero que tengo es que esta línea va a ser una línea de sección, con lo cual voy a empezar a marcarla para tener claro cuál es el dibujo definitivo que me va a ir quedando, ¿vale? En la parte de arriba del cilindro, esta parte va a estar seccionada, aquí lo veis, pero detrás vuelvo a tener esa especie de muesca o esa especie de saliente en la parte de arriba del cilindro que me va a dar lugar otra vez a esta línea, como antes, que está un poco más para adentro del contorno aparente del cilindro. Ahí. Esa es en proyección la parte de arriba de esa muesca del cilindro. Acordaos que antes aquí había una línea discontinua que era continuación de esa de ahí. ¿Vale? Del resto de la figura, ahora tengo la base por aquí, ¿vale? Y aquí tengo un hueco que es el del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar como visto en sección? Pues lo que me va a quedar como visto en sección, si lo pensáis un poco, es aquí me queda el hueco del cilindro y el resto de la figura me va a quedar la sección así. Como todo esto es sección, aquí tengo que quitar esta línea y aquí por supuesto tengo que quitar las líneas discontinuas, ¿vale? Estamos haciendo una sección y ahí no hay líneas discontinuas. Como la sección, el corte en este caso mejor dicho, yo no lo estoy haciendo por donde están los taladros, no tengo que dibujarlos, simplemente voy a dejar hecho el eje de los taladros con línea de trazo y punto como siempre. Y aquí ahora sí que voy a ver perfectamente el hueco del cilindro ese oculto que decíamos antes, ¿vale? Si regrueso el resto de líneas, completamos la vista de la figura y ya tendríamos dibujado el alzado. Esto ya hemos dicho que no tenemos que hacerlo, ¿vale? ¿Qué parte tendría que sombrear? El sombreado en este caso quedaría así. Esa sería la parte de sección sombreada. Un poco más, voy a juntar un poquito más las líneas. Eso es. Y con eso estaría completa la sección. Bueno, falta una cosa importante que no se puede olvidar, que es que hay que ponerle el nombre y por lo tanto aquí arriba tengo que poner que esta es la sección A'. Y ahora lo importante, lo nuevo que quería que viéramos de esta figura de hoy, ¿vale? Ahí ya está dibujada el alzado y la sección, pero hay una cosa que me falta por definir, que son los propios taladros. En esta sección yo tengo que definir cómo están hechos estos taladros. ¿Por qué no están definidos cómo están hechos estos taladros? Porque ni en la parte de vista exterior de la figura, ni en la parte que es seccionada, ninguna de esas dos partes paso justo por los taladros, con lo cual esos taladros no me van a quedar definidos en esta vista. Para eso vamos a emplear lo que se llama una rotura. Mirad, una rotura es, si yo cojo esta pieza y rompo un trocito de por aquí, como si hiciera una sección así, y quito este trozo, ¿vale? Imaginaos que quitamos este trocito de aquí, ¿vale? De esa manera yo en el alzado voy a poder ver cómo está definido ese taladro, es decir, como si aquí estas líneas yo las hago continuas,
visibles. Entonces, esto me quedaría así, pero esto da lugar a confusión, porque aquí estamos haciendo una rotura, pero no se ve cómo está hecha esta rotura. Bueno, para indicar que esto es una rotura, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí vamos a hacer a mano una línea, como queráis, así por ejemplo. Una línea que puede ser quebrada como esta o puede ser curva, por ejemplo también la podéis hacer así si queréis. Así, una línea curva, ¿vale? Que sea fina, y entonces lo que vamos a hacer es que la parte de la izquierda de esta línea la vamos a indicar como si fuera una sección, exactamente con el mismo rayado de la parte seccionada de aquí, ¿vale? Esto es lo que se llama, un momento, una rotura, y en una rotura lo que permite es definir un trozo de una pieza que no ha quedado definido suficientemente con el resto de la vista, definirlo pero sin tener que cortar toda la figura, ¿vale? En este caso las roturas no se indican, se queda así. Al ver esta línea aquí que está delimitando esta zona de sección, vosotros tenéis que entender que eso es una rotura de uno de los sitios, y bueno, viendo la figura yo creo que es bastante evidente que esa rotura corresponde con la parte del taladro que no había quedado definida suficientemente con anterioridad, ¿vale? Resumiendo, voy ahora a ahora ya sí que el ejercicio sería completamente terminado y correcto, ¿vale? Resumiendo, esto es un corte quebrado, es un corte en el cual no seguimos siempre el mismo plano, sino que hacemos un quiebro en el plano para representar de manera más conveniente la parte exterior y la parte interior, ¿vale? Se denomina igual que cualquier otro corte, con letras mayúsculas al principio y al final, trazos gruesos, flechas, etcétera. Dibujamos el corte, y si vemos que una de las partes pequeñitas nos ha quedado sin definir suficientemente, pues en este caso hacemos una rotura. Tenéis que tener bien claro que nunca en una vista en la que haya un corte va a haber ninguna línea oculta, y tenéis que acordaros de hacer el rayado de esa superficie, el rayado de la parte seccionada, lo mejor posible. Es conveniente también que esta línea que hemos hecho aquí para delimitar la rotura la hagáis más finita que las demás, para que se vea que no es una línea de proyección, ¿vale? Bueno, volviendo a vuestros apuntes, a los apuntes que os mandé el otro día, voy a señalaros las partes más importantes de lo que nos quedaba por ver de los apuntes, y mañana, si tenéis alguna duda, me la preguntáis, ¿vale? De los cortes. Por recordarlo, llamamos medio corte o corte al cuarto cuando la pieza presenta simetría con respecto a un eje o a dos planos paralelos. Con respecto a un eje, es decir, cuando es una pieza de revolución como las que hemos estado haciendo en los ejercicios de esta mañana, o respecto a dos planos paralelos, lo que pasa es que si nosotros hacemos una sección o un alzado de esa pieza, estamos duplicando la información, porque las dos mitades son siempre simétricas. Entonces, para hacerlo de manera más clara y directa, lo que se hace es utilizar el medio corte o el corte al cuarto, ¿vale? Es lo que hemos estado viendo estos días. En este caso, en lugar de realizar un corte total, se realiza un corte por dos planos secantes perpendiculares entre sí. Quitamos la cuarta parte de la figura y representamos una única vista en la cual la mitad de esa vista es exterior, es alzado, y la otra mitad es sección. Es lo que se denomina corte al cuarto o medio corte, ¿vale? De esta forma, en una sola proyección, la mitad de la pieza se representa en vista exterior y la otra mitad representa una vista en corte mostrando el interior de la pieza, ¿vale? Cosas importantes del corte al cuarto o del medio corte. No se representará la sección vista de perfil, es decir, esta línea de aquí, ¿vale? Cuando yo esto lo veo en la dirección de la flecha, esta línea de aquí de sección no se representa. Acordaos, la línea que separa la parte seccionada de la parte exterior es siempre una línea fina de traza y punto. Más cosas. En la parte seccionada no se prescindirá de la representación de todo tipo de líneas ocultas. Repito, en la parte no seccionada, que lo he leído mal, en la parte no seccionada se prescindirá de la representación de todo tipo de líneas ocultas, ¿vale? Y cuando se realiza este tipo de corte no se indican las trazas correspondientes a los planos secantes. Es el único corte que no tenéis que indicar, ¿vale?
el corte que acabamos de hacer hoy es un corte por varios planos secantes sucesivos paralelos, ¿vale? En este caso os ponen un ejemplo un poco más complicado, el que nosotros hemos hecho es más sencillo, pero mirad, en una pieza como esta, en la cual hay varios taladros que están a diferentes profundidades de la pieza, para definir todos esos taladros yo tendría que hacer cortes por cada uno de ellos, son muchos cortes, cuando en realidad esta es una pieza bastante sencilla. Entonces, en este caso lo que se hace es, en lugar de dar un corte recto a toda la pieza, se hace un corte así, se van haciendo planos secantes que van variando su profundidad para ir pasando por los ejes de todos esos taladros, de manera que con una única pista, que sería esta, ¿vale?, vamos a obtener la representación de esa figura, ¿vale? En este caso ese corte se indica de esta manera, veis que es una línea de trazo y punto quebrada que va cambiando su profundidad para ir pasando por los ejes de todos los taladros, y se hace como si fuera una única sección. Aquí no hay diferencias, por ejemplo, cuando pasamos de B a C, aquí no se ve, parece una única sección. Bueno, eso es lo interesante, porque la suma, digamos, de ver la parte seccionada y de ver la planta, tenéis que entender que es un corte hecho por varios planos quebrados, y bueno, así se entiende de manera más fácil esta figura, ¿vale? Del segundo bloque de apuntes, simplemente luego le daremos un repaso a lo demás también si queréis, pero simplemente me voy a quedar con esto, ¿vale? Cómo se utiliza una rotura parcial. Esto de aquí es exactamente lo que hemos hecho nosotros hoy, esto de aquí, ¿vale? Solución utilizando una rotura parcial, ¿vale? En este caso, aquí hay una vista general de la figura, en este caso es también un corte, un corte con planos quebrados, hay una parte de alzado y una parte de corte, y para definir los taladros que no quedaban definidos ni aquí ni aquí, pues lo que he utilizado ha sido precisamente, como nosotros en el ejercicio de hoy, una rotura parcial, ¿vale? Bueno, darle un repaso a todo esto y mañana solucionamos las dudas que tengáis. Espero que mañana tengamos menos problemas técnicos. Venga, un saludo para todos.